No me distraigas. Preste atención, hermano. Disponga su mente, disponga su corazón, porque si usted atesora lo que viene de parte del cielo, va a ser de gran bendición para usted aquí en la tierra. Amén. Hemos estado aprendiendo últimamente acerca del reino de los cielos, y en el hogar de paz hemos estado profundizando un poco acerca de lo que es la cultura del reino de los cielos. Entonces, nosotros personalmente, cada uno de nosotros debe de entender lo que es la cultura del reino de los cielos. Sí, porque el Señor nos mandó en la gran comisión que vayamos y extendamos ese reino. Pero ¿cómo extendemos el reino si no entendemos? Entonces primero debemos de entender nosotros para poder compartir al resto de personas y podernos convertir en esos embajadores del reino que habla la palabra e ir cumpliendo el rol al cual nos ha mandado el Señor. Entonces yo les decía en el hogar de paz que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener acerca de lo que es una cultura del reino la tenemos cuando los españoles vinieron y conquistaron nuestros países, toda Latinoamérica prácticamente. Ellos llegaron a este lugar y empezaron ¿a qué? A establecer su reino, su cultura. Y poníamos en el hogar de paz como ejemplo el idioma, ¿verdad? Porque antes aquí nuestros indígenas hablaban el quichua. Pero cuando llegaron los españoles, ¿qué hicieron? Ellos implantaron. Ellos a cada parte que iban colonizando, cada vez que se extendía el reino de España, iban implantando su cultura, su idioma, sus creencias, su música, ¿verdad? Ellos iban implantando todo lo de ellos. Miren usted, aún la arquitectura, ellos iban implantando todo, absolutamente todo. Yo quiero que usted vaya un poquito entendiendo de qué es lo que se trata el reino, ¿sí? Porque cuando usted va entendiendo, usted va a poder ir ampliando el conocimiento y va a decir quiero más. Entonces va a ir a buscar más de la palabra para poder entender de qué es lo que se trata. Porque cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, predicó solo del reino, no predicó de nada más. Y luego hacía milagros, luego hacía sanidades. Pero si usted no entiende del reino, usted está perdido, hermano. Por eso es importante que nosotros podamos entender. Sí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene trayendo el reino, empieza Él a colonizar, ¿no es cierto? Y empezó con 12, los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y luego fue creciendo hasta el día de hoy. Y nosotros debemos de entender estos principios básicos para poder seguir creciendo, seguir entendiendo cada día más de lo que se trata el reino. En el reino hay principios o llaves o leyes que rigen. Así como aquí en Ecuador existe una constitución, ¿no es cierto? Para tener una mejor calidad de vida de los habitantes, crean normas, crean leyes, crean estatutos, ¿verdad? Para poder tener una mejor relación. Si usted rompe uno de estos estatutos, puede ir a la cárcel, ¿verdad? Va a una persona, le denuncia y termina preso. Igual, en el reino de los cielos, los estatutos o la constitución del reino de los cielos es la palabra. Está en la palabra. Esta es la constitución, ¿verdad? Entonces, para nosotros tener una mejor calidad de vida, tenemos que aprendernos ¿qué? La constitución. Esta constitución es la palabra. Para nosotros tener una mejor calidad de vida, para nosotros entender de lo que es el reino, está en la palabra. Mateo 6:33, por favor.
Mateo capítulo 6, versículo 33. Miren lo que dice aquí, en esta versión dice así: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y les será todo, y se les dará todo lo que necesitan. Ahí en la suya dice más: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo les será añadido. Esta búsqueda viene de incremento, de aumento, más. Tengo que buscar más, cada día tengo que buscar más. Si el día de ayer sábado me levanté y busqué algo, el domingo me tengo que levantar y buscar más. Entonces ahí estoy obedeciendo, estoy entrando a ser parte de lo que el reino me manda, a tener una búsqueda de incremento, una búsqueda constante. Y así yo que voy, me voy llenando de la influencia celestial, de la influencia del reino. ¿Y qué dice como promesa? Que cuando yo le busco con incremento, ¿qué dice? Va a venir toda mi vida. Pero lamentablemente nosotros nos afanamos tanto en las cosas, llámese familia, llámese trabajo, llámese estudios, cualquier otra cosa. Pero ¿qué dice la palabra? Primero busca del reino. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos buscando del reino, ¿no es cierto? De eso es lo que se trata, mi amado hermano, mi amada hermana, que nosotros podamos ir entendiendo y ser obedientes a lo que el Señor nos manda. En el reino, como les decía, se basa a través de principios, de leyes. Cuando yo vivo en el principio, yo atraigo el reino de Dios a mi vida. Cuando yo quiebro el principio, yo atraigo un infierno. Hemos visto acerca del principio, por ejemplo, de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, yo voy a cosechar eso, ¿no es cierto? Si siembro las semillas de naranjas, ¿qué voy a cosechar? Muchas naranjas. Ese es un principio que no se puede quebrar. O sea, si siembro semillas de naranjas, no voy a cosechar manzanas, ¿verdad? No puedo quebrar ese principio. El principio de la ley de la gravedad. Todo el cuerpo es atraído por su propio peso hacia el centro de la tierra, ¿verdad? Y mi mente no puede entender cómo pasa eso, pero sucede. Es un principio que no se puede quebrar. Entonces, en base a eso, hoy vamos a aprender otro principio, un principio muy importante, que es el principio de la valentía. Por eso tenemos como tema los valientes del rey. Amén. Porque dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito acerca de este principio. Como yo siempre les digo a los hermanos en el hogar de paz, y les digo, bueno, vemos un poquito, pero usted tiene que preocuparse en escudriñar las escrituras para que el Señor le vaya revelando cada día más acerca del principio que se está estudiando. Amén. Entonces hoy vamos a ver acerca del principio, este principio de lo que es la valentía. Para eso le invito a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Primer libro de Samuel. Capítulo 22, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Miren lo que dice la escritura. David salió de Gad y escapó hacia la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulam, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos otros no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. Amén. Si usted escudriña un poquito antes las escrituras, usted se va a dar cuenta que David había matado a Goliat y empezó a tener fama. Y de ahí hay un canto que dice que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Esto empezó a generar celo en el rey Saúl. Y dijo, no, si este sigue así me va a quitar el trono. Entonces empezó a perseguir a David. Le empezó a perseguirlo. Y David estaba amenazado de muerte, mi hermano. Ahora yo quiero que usted un poquito se ponga en los zapatos de David. Recuerde usted que Saúl era el rey. El rey tenía todo el poder para hacer lo que él quería.
una orden del rey y se obedecía. Entonces había ya el decreto de que había que matar a David. Entonces David sale huyendo. Según los estudiosos dicen que como él era pastor antiguamente, se conocía todos estos lugares. Entonces conoció una cueva que ponen de nombre ahí, Adulam. Entonces, ¿qué es lo que pasa con David? Llega a esa cueva, ¿sí? Y Adulam dice que significa refugio. Adulam dice que significa retiro. También dice que significa un lugar de reposo. Pero también se convierte después en una base de operaciones en sus guerras contra los filisteos. ¿A qué le podemos comparar el día de hoy a Adulam? A la iglesia, ¿no es cierto? A la iglesia. Ya vamos a ir viendo por qué. Entonces resulta que David llega a esa cueva. Yo me imagino asustado, ¿no? ¿Cómo es la actitud de una persona que está asustada? A lo mejor llegó llorando. ¿Qué hice? No hice nada malo. ¿Por qué me quieren matar? ¿Verdad? Entonces, yo pienso que David llegó en las peores condiciones. En las peores condiciones. Pero resulta, como cuenta la historia, que no solo llega él. Su familia, me imagino que estaba también preocupada. Se enteraron que iban a matar a uno de sus hijos y empezó a llegar a la cueva. Pero también dice que llegaron los que estaban metidos en puros problemas. O sea, llegaron los que estaban afligidos. Dice que llegaron los que estaban endeudados. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han estado endeudados? ¿Sí se ha dado cuenta que muchas veces no podemos ni dormir por pagar una deuda? ¿Verdad? Entramos en una desesperación. Dice que llegaron los que estaban en amargura de espíritu. Ya no querían ni vivir. O sea, imagínense la condición de las personas que llegaron a ese lugar. Hacerle compañía a David. Entonces miren lo que dice. Los afligidos dicen que son personas llenas de problemas. Eran personas que llegaron abatidos. Llegaron tristes, llegaron con dolor. Estaban apesadumbrados, acongojados. ¿Usted ha estado al lado de una persona que está apesadumbrada? Sí ha sentido que es como una carga, ¿verdad? O sea, a veces no, por más que queremos, le damos una palabra para animarle, pero esa persona sigue así, no levanta la cabeza, ¿verdad? Es como que no hay una palabra que le sirva a esa persona para que se levante. Así, más o menos es la condición en la que llegaron estos 400 personas, imagínense. Dice, estos endeudados, dice, es una persona que ha contraído una deuda, es una persona que se ha empeñado, ¿verdad? Que se ha entrapado, se ha encasillado. Es una persona que con tanta deuda pierde la tranquilidad mental, pierde la felicidad en el matrimonio, pierde la salud física y emocional. Pueden hasta perder la cama en la que están durmiendo. No sé si de pronto a usted le pasó, pero sí se ha escuchado, ¿verdad? Que de las deudas se quedan sin nada. Hasta la cama donde duermen se le van llevando. Hay una película de Nosotros los Pobres de Pedro Infante, creo que es, de esas antiguitas, donde le roban el dinero al hombre y tenía deudas, que era para pagar, pero les roban. Y literal, pues ahí llega el acreedor y le va quitando todas sus herramientas de trabajo. Y tenía la mamita que era paralítica, hasta la silla de ruedas se la fueron llevando por la deuda. Es más o menos para que nosotros podamos entender la condición en la que llegaron estas personas. Ahora dice los que llegaron en amargura de espíritu. Dice que llegan con un sentimiento de frustración, con resentimiento, con falta de perdón, con tristeza, con desilusión. Llegan con rencor,
algunos con agresividad. Mire, dice que la amargura es el cáncer del alma y que te afecta directamente al páncreas. En otras palabras, llegaron personas que quizás estaban ya con estas, ¿cómo les llaman esas personas que les dan la noticia que tienen una enfermedad terminal y que ya no? Desahuciados, en otras palabras. Sí, porque yo pienso que este tipo de emociones o de sentimientos ha existido toda la vida, ¿verdad? Y que algo pasó, te cerraron la puerta en la cara y te resentiste. Y muchas veces, hermano, en nuestra vieja manera de vivir, llegaba el viernes, nos íbamos y nos gastábamos la semana. El dueño del local nos mandaba sacando porque ya nos habíamos quedado sin dinero. Y a la otra semana volvíamos a estar ahí mismo. Pero cuando llegamos a la iglesia, porque el pastor no le saludó porque estaba muy ocupado, lo que sea, se resintió. O porque la hermanita le miró la cara, se resintió. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, y yo le comparaba esto a Adulán como la iglesia, porque ¿cómo llegó usted a la iglesia? Mire, mi hermano, es una gran realidad. Y un pastor amigo predicaba una vez y decía que hay 3 maneras de llegar a Cristo. Número 1, caminando. ¿Cuántos llegan caminando? Número 2, de rodillas. Y número 3, arrastrándonos. ¿Cómo llegamos a Cristo, hermano? ¿Ah? Son muy pocos los que llegan caminando. Escucharon el mensaje y yo me voy a la iglesia, quiero conocer más. Muchos llegan ya después de algunas veces que se les ha invitado y ven que no les está yendo bien por la vida y ya empiezan a ir de rodillas. Pero ¿saben cómo llegamos la mayoría, hermano? Llegamos arrastrándonos. Vean, cuando yo hacía el estudio y veía las condiciones en las que llegaron estos 400 hombres a Adulán, me iba identificando. Porque uno cuando tiene una deuda no puede ni dormir, hermano. Y una preocupación. Y al otro día se levanta con todos los ojos hinchados ahí, que no ha dormido. ¿Sí o no? Cuando uno está en el mundo, hermano, créame que se mete un problema, no sale del uno y ya se metió en otro problema. Y ya se metió en otro problema. Y le llama el uno y le llama el otro. Y todo es problema. Y es un dolor de cabeza y es una intranquilidad que uno se tiene. Como dice por ahí, del árbol caído, todo el mundo quiere hacer ley. Pero somos nosotros los que nos vamos metiendo de problema en problema, de circunstancia en circunstancia, que nos van agobiando, nos van consumiendo. ¿Quién no ha tenido peleas? ¿Quién no ha tenido broncas? ¿Quién no ha tenido ese resentimiento que uno se alberga en el corazón? Porque le falló el mejor amigo, la mejor amiga, porque le falló el novio, porque le traicionó el marido, la mujer. ¿Quién no ha llegado? En esas condiciones, hermano, llegaron. Y ahí estaba David. Y dice que le nombran de jefe. Ahora póngase en el plan de David. ¿Cómo logra convivir con 400 en esas condiciones? ¿Cómo? ¿Ah? Si aguantarle a uno nomás es complicado. Yo admiro mucho a los hermanos que tienen las fundaciones. Les admiro, hermanos. ¿Sí? Les admiro, para mí, mis respetos. Mi hermano, con ustedes, mis respetos. Yo que voy a la Fundación GT, igual con el hermano Miguel, hermana Mari, es tremendo, hermano. Yo les admiro el trabajo que hacen. Estos son los David. Esos son los David que estaban de jefes, porque les dicen líderes, pero no. A ustedes también, ¿verdad? Ahí están los David. Amén. Entonces, tremendo, hermano. ¿Cómo estaban? Póngase en los zapatos de David. Ponga orden. No uno, 400. Eran 400 personas que llegaron en esas condiciones, hermano. ¿Ah? Amargados. Ni como le digas nada.
O si dices algo se pone a llorar. ¿Cómo le calmas el llanto? En esas condiciones llegan, hermano. Ahora, usted empieza a escudriñar la Escritura y vamos al libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, primer libro de Crónicas. Amén. Amén. Los valientes de David. Mire usted, cuando usted escudriña la Escritura, se va a dar cuenta que estas personas que llegaron en ese estado, en esas circunstancias, después se convirtieron en 400 valientes. ¿Y ahora cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que produjo? ¿Qué lo que produjo ese cambio? ¿Qué fue lo que produjo esa metamorfosis? Y yo le preguntaba a mi padre, le decía, ¿y qué pasó? ¿Cómo hizo? Para los que somos casados y hemos pasado problemas con la pareja, con una persona, se complica solucionar los problemas. ¿Sí o no? Y ahora con 400, ¿qué hizo? Entonces el Señor me lleva y me da la respuesta y empezamos el proceso de la transformación. Número 1, la palabra. La palabra de Dios es lo que produce la transformación y el cambio. Miren lo que dice. David tuvo el apoyo de militares y jefes durante su reinado en Israel. Ellos estuvieron siempre de su lado para cumplir el mandato del Señor. En su versión va a decir la palabra. Si lo tiene, es importante que usted lo coja, es importante que usted lo entienda. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Los mandatos, las leyes, la constitución, en otras palabras, su palabra es lo que te lleva a cometer actos poderosos y te hacen destacar con tus cualidades más sobresalientes. En otras palabras, ¿qué fue lo que David empezó a hacer en esa cueva? David empezó a darles palabra. Palabra. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué recibimos? Palabra. Cuando vamos al hogar de paz, ¿qué recibimos? Palabra. La palabra es lo que te envalentona. La palabra es la que te saca los miedos, los temores. Porque vas y dice la palabra que Él no te ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces meditas en la palabra, dices, no, pero si el Señor no me ha hecho temeroso ni cobarde. Es la naturaleza que me lleva a eso. Pero dice que Él me ha dado espíritu de poder. Entonces yo soy ¿qué? Poderoso. Que me ha dado espíritu de dominio propio. Entonces que cuando yo viene y me quieren dar algo, yo puedo decir no. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio. O sí, si es que es algo bueno. Y me ha dado un espíritu de ¿qué? De amor. ¿Para qué? Para abrazar a mi prójimo. ¿Qué hizo David? Abrazó a su prójimo. David era un hombre que caminaba en obediencia, con sus fallas, hermano. Todos somos fallos. Pero David tenía un corazón que agradaba a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que David les empezó a darles palabra, palabra, palabra. Por eso en la fundación yo les digo a los hermanos que el hombre se habilita, pero Cristo restaura. Amén. Por eso es que muchas veces salen de las fundaciones y al poco tiempo se recaen, porque de pronto pusieron la mirada en la persona que está al frente. ¿En qué tenemos que poner la mirada? En Cristo. ¿A través de qué? De la palabra. Cuando yo salgo de una fundación pero estoy sustentado en la palabra, no voy a caer, hermano. Aleluya. No voy a caer. Amén.
Pero si yo me aparto, entro en peligro. Entonces la palabra es lo que transforma a estos 400 indigentes prácticamente en 400 valientes. Dice que eran hombres de guerra. Vamos a ver un poquito nada, porque usted tiene ahí ya para mandarse un mes, un año entero de estudios. Solo de ahí, porque habla de 3 valientes, después habla de 5 valientes, habla de 12 valientes y termina hablando de los 400 valientes. O sea, usted puede hacer un estudio maravilloso de ahí. Entonces, primerito, la palabra. David les daba ¿qué? Palabra. La palabra es la que te transforma, hermano, la palabra. O sea, Jesús, porque Jesús dice que era el verbo, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es quien transforma tu vida, mi hermano. ¿Sí? La influencia de la palabra cambia tu manera de pensar. Por eso es lo que el Señor Jesucristo decía: arrepentíos. En otras palabras, cambia tu manera de pensar. Pero ¿qué es lo que te cambia la manera de pensar? Es la palabra, ¿verdad? Porque yo puedo haber tenido influencias buenas aún de nuestros padres, porque ¿qué padre quiere algo malo? ¿No es cierto? Pero dice que la influencia tiene que ser direccionada de la palabra. Entonces la palabra es lo que produce ese cambio. ¿Sí? Entonces David, ¿qué era? Les daba palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escudriñar la palabra. Yo, como siempre digo, no sirve de nada, hermano, que tengamos la Biblia en la casa abierta en el Salmo 61, por si acaso entre el ladrón y diga: no, estos son cristianos, no les voy a robar. Como un amuleto. La Biblia no sirve de amuleto, hermano. La Biblia no está hecha para que se esté empolvando en la casa. Tienen que leerse, hermano, tienen que escudriñar de la palabra. El Señor le dijo a Pedro: ponga más adentro. En otras palabras, le estaba diciendo: métete en la palabra. ¿Qué dice? Al que busca, encuentra. Cuando usted se mete a buscar en la palabra, el Señor le va a dar la respuesta. Amén. Más que una respuesta, ¿sabe qué le da el Señor? El Señor le da una promesa, hermano. El Señor le da una promesa. El otro día conversábamos con un hermano y decía: realmente Dios es fiel. Nosotros somos los infieles. Pero Él cumple sus promesas aún a pesar de nosotros ser infieles. Y esa es la gran verdad, hermano. Porque cuando usted escudriña la Escritura y cogió una palabra y camina en esa palabra, tarde o temprano usted echa realidad en su vida la promesa del Señor. Amén. Entonces la palabra es lo que empieza el proceso de transformación en el ser humano, en las personas. Mire, por ejemplo, vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y yo le decía a mi padre, le decía: padre, pero ¿y cómo? Amén. ¿Cómo a estos afligidos los levantó, no? ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Escritura. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¿Qué dice que cuando vienen los problemas, las tribulaciones, las aflicciones, qué dice que hay que hacer? ¿Perdón? Mire, lea, hermano, lea con entendimiento. Permita que el Espíritu le vaya revelando. No. Gloriarnos, felices. A ver, ¿cómo es eso? Que me viene una aflicción y me tengo que poner feliz. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando vienen los problemas?
La influencia del mundo le lleva a usted que cuando venga un problema se pone triste, se pone mal, se pone ya. Atribulado. Ahora voy a la influencia del cielo y me dice que me tengo que poner feliz. Por eso dice que es locura para el que se pierde, pero para el que cree es poder de Dios. Mire usted, hermano, nosotros tenemos un pastor, ¿no es cierto? La palabra dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Cuando tengo un problema, alguna circunstancia que nunca falta, yo acudo a mi pastor. Y yo le contaba los problemas a mi pastor. Y el pastor era: gloria a Dios, aleluya, decía. Oye, hermano, yo decía: este pastor medio raro, ¿qué le pasa? O sea, yo le cuento mi problema y él se está gloriando, usted está feliz, decía yo. O sea, él no comparte mi tristeza, sino... Y le dije pues un día al pastor, le dije: o sea, pastor, le digo, qué raro, le digo, yo le cuento mi problema y usted se ríe. Usted... Entonces, me lleva a la escritura. Le digo: pero es que ¿cómo? Le digo: pastor, dice, es que esta es la influencia del cielo, la cual tiene que ser carne en nosotros. ¿No ves que lo que el diablo lo que quiere es acabarte, destruiste, quiere robar tus sueños, quiere todo? O sea, el diablo no viene a hacerte cosquillas, el diablo viene a acabarte. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa influencia, hay gente que termina matándose, hermano. ¿Sí o no? Hay gente que termina haciendo locuras. Pero cuando viene esta escritura y digo: ah, el pastor, es sabido el pastor. Claro, porque eso es lo que nos manda, ¿no es cierto? Entonces dice que cuando nosotros nos gozamos en la, como se llama, en el problema, eso va a producir un poquito de ¿qué? De paciencia. Amén. Cuando nosotros nos dejamos gobernar del problema, lo que menos tenemos va a ser ¿qué? Paciencia. ¿No es cierto? Pero cuando ya, gloria a Dios, y eso es lo que voy practicando también poco a poco, hermano. ¿Viene algún problema? Gloria a Dios. El otro día les comentaba a los hermanos que me acerco con la volqueta a baldear una tierra y se va al piso y se hunde la volqueta, se puso así. Claro, me asusté, ¿no? Ya me bajé de la volqueta, a ver. Gloria a Dios, me serio también, gloria a Dios. Y luego viene una palabra a mi oído: no. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Entonces ya vino ¿qué? Paciencia a mí. Y empecé a pensar cómo solucionar el problema. Incluso hasta le mandé a mi esposa la foto de cómo estaba la volqueta. Ya después le llamé: ya salimos del problema, ya estamos bien. Entonces ya no me dejé gobernar del problema, sino que vino la paciencia para solucionar el problema. ¿Quién se glorifica ahí? El Padre. ¿No es cierto? Y el diablo, me imagino que se agachó y se fue, porque ya, ¿qué más podía hacer? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra es la que nos ayuda, la que nos da ese rema para salir nosotros adelante. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, dice que esta felicidad, el gloriarnos de los problemas nos da la paz. Como es la paciencia, y esa paciencia nos ayuda a superar los problemas. Así es que si usted es una persona que se preocupa demasiado, amén, gloria a Dios, estamos en Adulam, estamos recibiendo, ¿sí?, esa palabra en este lugar de refugio. Número 2, la confianza en Dios. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. Nos regresamos otra vez a Crónicas. Capítulo 11, versículo 12. Amén.
Miren lo que dice. Después estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que estuvo junto a David en Pasdamín cuando los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un terreno lleno de sembrados de cebada, y cuando los israelitas huían de los filisteos, Eleazar siguió firme en el lugar y lo defendió hasta derrotar a los filisteos. Así el Señor los salvó con una gran victoria. Pasdamín significa el límite. ¿Sí? Muchas veces, hermano, nosotros nos encontramos al límite de algo. Amén. Pasdamín significa el límite. Muchas veces nosotros nos encontramos al límite de algo. Entonces, es que ya no aguanto más esta situación. Es que un poco más y le meto su. Estamos, pero ya no soportamos, ya no aguanto más, dice. No aguanto más. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Parece que no leen la palabra, hermano. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice que el pueblo de Israel, vea, hizo la fácil. Topes, nos vemos. Huyeron ya. Salieron huyendo. Salieron huyendo, hermano. Si ven que poco a poco nos vamos identificando, ¿cuántas veces nosotros hemos salido huyendo de los problemas? Muchas, hermanos. Pero ¿qué fue lo que hizo este varón Eleazar? ¿Sabe qué significa Eleazar? Eleazar significa ayuda de Dios. En otras palabras, Eleazar era un hombre que confiaba en Dios. Hay momentos en que el ataque, hermano, de parte del enemigo va a ser poderoso, va a ser fuerte. Van a haber momentos duros, hermano. Pero nosotros, cuando leemos la palabra y empezamos a poner nuestra confianza en el Padre, sabemos que la victoria está garantizada. Porque es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Pero si yo continúo teniendo la actitud de que cuando viene el problema lo huyo, ¿cómo soluciono los problemas? ¿Cuál fue la actitud de este varón? Mire lo que dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener una actitud de firmeza. De firmeza. No de salir corriendo. Los cobardes huyen. Hay áreas en las que sí nos dice el Señor huye, ¿no? En el área sexual. Dice, ve papito, no te estés hecho el macho ahí. Salí corriendo. Porque vas a caer. Ahí sí nos manda. Ahí sí nos dice. Ahí sí corre. Ahí sí, porque caigo. Pero en las otras áreas me dice, vea papito, usted manténgase firme. Puesta la confianza en quién? En el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Mi confianza tiene que estar puesta en Cristo. Si me puse un negocio, si he estado orando y le he dicho Padre, y el Padre ha facilitado las cosas para que se empiece un negocio, yo tengo que entender que mi postura tiene que ser ¿qué? De firmeza. Alguna vez un tío mío que tiene el negocio de las boquetes de hace muchos años atrás me dio un consejo y me dijo, tienes que ser constante, tienes que ser firme para que algún día te dé resultado el negocio, porque si tú te rindes no van a ser ni aquí ni allá. Y ahora vengo a la escritura y me dice, tienes que ser firme. Entonces usted tiene que ser firme, hermano. Puesta su mirada en Cristo. No desmaye. No salga huyendo. Usted no es un cobarde. La influencia del mundo, muchas veces desde nuestros padres,
tonto, no sabes hacer las cosas. No molestas, no ves que estoy ocupado. No sirves para nada. Esas calificaciones que traes. Y empezamos a nuestros propios hijos a influenciarles de una manera negativa. Nuestra mente tiene que cambiar, hermano. Tiene que ser transformada. Entonces nuestros hijos ya no son tontos, ya no son, ¿qué son ahora? Valientes. Son unos pequeños valientes. Tú puedes. Tú eres un campeón. Y me hubiese gustado que los niños se queden aquí para que escuchen esta prédica. Porque tenemos que cambiar nuestra manera y enseñarles desde pequeños que ellos son especiales. Son un especial tesoro a los ojos de Dios. Sí, nuestra actitud tiene que cambiar con nuestros hijos. La educación que le vamos a dar a nuestros hijos tiene que ser diferente, hermano. Amén. Ahora la luz de la Escritura. Entonces nuestros hijos son unos pequeños valientes. Usted tiene que ir sembrando en ellos para que cuando sean grandes sean firmes en las cosas del Señor. Y no se dejen llevar de la corriente, hermanos. Es duro. Mis hijos son criados en el Evangelio, pero en la universidad se me descarrilaron un poco. Más el mayor. Ha vuelto a los pies de Cristo, pero hubiese querido evitarle todos esos dolores, esos sufrimientos. Pero de pronto me faltó que enseñarles la firmeza. Entonces ustedes están en la oportunidad, si tienen hijos pequeños sobre todo, a enseñarles desde pequeños a ser firmes. A que cuando vengan a ofrecer las cosas del mundo ellos puedan decirles, no, gracias, estoy bien, tengo a mi Padre del cielo. Gloria a Dios. Amén. Santiago 4:7, por favor. No le vaya a perder que regresamos después para acá. Casi al final encontramos Santiago. Amén. Amén. Miren lo que dice la Escritura. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Quién es el que tiene que huir? ¿Nosotros? Diablo, de amigo. Amén. Ahí está clarito. Respaldando con la misma palabra lo que vamos aprendiendo. Gloria a Dios. En otras palabras, pongamos toda nuestra confianza en el Señor, mantengámonos firmes y el diablo sale. Amén. Es lo que dice. Siempre confiando en el Señor. En todas las áreas, hermanos. En todas las áreas. Eso es lo que dice. Manténgase firme y el diablo huirá. Amén. Hay que resistirle y él se va. Entonces regresamos nuevamente para terminar con el tercer punto. Bueno, yo he escogido 3 como les he dicho, ¿no? Usted escudriña la Escritura en su casa y va a encontrar más puntos importantes para apoyarse. Regresamos al primer libro de Crónicas, capítulo 11, y ahora nos vamos al versículo 15. Yo le puse como subtítulo al punto 3 la honra a Dios, la honra al rey o la honra al padre, como usted quiera decirlo. Y dice: con tus habilidades, con tus talentos, con tus dones, con tu lealtad. 11:15. Sí, por favor, no se pierda. Vamos ahí poquito a poquito avanzando. Lo que quiero es que podamos entender. No quiero marearnos ni cargarnos con mucha información. Amén. Miren lo que dice aquí en la Escritura. Una vez 3 de los 30 héroes bajaron hasta la cueva de Adulam para unirse a David. El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refadim. David estaba en el fuerte y en ese tiempo había tropas de los filisteos acantonadas en Belén. A David le dio sed y dijo:
si solo pudiera tomar un poco de agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. Pero mire la actitud de estos valientes. Los 3 héroes avanzaron peleando entre el ejército filisteo y tomaron agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. Entonces los 3 héroes le llevaron el agua a David, pero este no se la tomó, sino que la derramó en la tierra como ofrenda al Señor. David dijo: ante mi Dios no puedo beber esta agua. Sería como beber la sangre de los que arriesgaron su vida por mí para traérmela. Por eso David se negó a tomársela. Los 3 héroes hicieron muchos actos de este tipo. Amén. Refaín significa valle de gigantes. En otras palabras, muchas veces, hermano, nos vamos a encontrar en una circunstancia parecida, en unos problemas que nos van a parecer gigantes, insolucionables. Amén. Amén. Y dice que no solamente que estaba en el valle de los gigantes, sino que estaban los filisteos. Los filisteos eran un pueblo poderoso, hermano. Era un pueblo aquella época de mucho dinero, de mucho poder. En aquella época ellos ya tenían carros de guerra, como quien dice. Ya tenían una tecnología mucho más avanzada en ese lugar. Entonces, es muy difícil enfrentar cuando hay mucho poder al otro lado. Pero David estaba sentado. David era de Belén. Me imagino que el agua de ese pozo debe haber sido fresquita, rica, agradable. Me imagino. Y David ahí dijo: ay, qué ganas que tengo de una agüita del pozo de Belén. Qué ganas tengo de una agüiticita. De pronto ahora la Coca-Cola, una colita. A lo mejor David estaba así en esta, no. Porque dice que lo dijo por decir. No es que lo dijo que vayan y tráigame, sino que por decir. Pero aquí viene la actitud de estos 3 personajes. Luego vaya y haga un estudio del nombre de los 3 y va a encontrarse con un tesoro precioso. Pero la actitud de estos 3 personajes, ¿qué sería? Se han de haber regresado a ver, se han puesto de acuerdo. Vamos. No lo dudaron. ¿Sabe cuál fue la actitud que ellos tenían? Ellos tuvieron la actitud de león. Nuestro Señor es del león de la tribu de Judá, papá. Nosotros hijos también tenemos que tener la actitud de león. No vieron los gigantes, no vieron los filisteos, no vieron los problemas. ¿Sabe cuál es la actitud del león? El pastor nos ha enseñado ya. El león, al elefante, a la jirafa, al rinoceronte, al búfalo, no le ve la grandeza, no le ve la gordura, no le ve el peso, no le ve el poder. Le ve como comida, dices: ya tengo mi desayuno, ya tengo mi almuerzo, ya tengo mi cena. No se complica la vida, va a por ello. Esa actitud tuvieron estos 3 valientes. Y se metieron en medio de toda la ay, espada y dale. Y se cruzaron, hermano. Cogieron el agüita y de regreso tiene que haber sido la misma historia. Y llegaron con el agua. Que no se ciegue. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí o no? Se armaron de valor con sus habilidades, con su gran coraje. Fueron a por el agua que deseaba el rey. No les importó nada más que cumplir el deseo del rey. Es muy importante el tema de la honra, hermanos. Es muy importante. La honra que tú das es la honra que tú vas a recibir. Amén. Yo me gozo mucho
Cuando veo a los hermanos que de otra manera llegan donde el pastor, esta cosita, este detallito, lo que sea, digo, wow, qué bendición. Van a ser honrados los hermanos. Amén, gloria a Dios. O de pronto a donde mí también han llegado y mi esposa, no, déjenles, no, pobrecitos, los niños, mi amor. Aprende a recibir la honra, porque ellos van a ser honrados de la misma manera. A veces, muchas veces el desconocimiento nos lleva ¿a qué? A cortar la bendición. Entonces la honra que usted da es la honra que usted va a recibir. Amén. Y estos muchachos que hicieron, se metieron en, no les importó nada, hermano. No estuvieron pensando en el problema. Ellos, vamos a ver esa agua. ¿Saben cuántos kilómetros hay de la cueva al pozo de Belén? Hay 24 kilómetros. O sea, no es que estaba aquí a la vuelta. Es que eran 24 kilómetros de recorrido a donde ellos fueron, hermano. Y trajeron el agua para saciar la sed del rey. Amén. ¿Sabe qué es lo que quiere el Rey de Reyes y Señor de Señores? Quiere valientes, quiere héroes como ellos en la actualidad, que cumplan la voluntad del Rey escrita en esa bendita palabra que es la que nos transforma. Gloria a Dios santo. Si usted, hermano, y yo caminamos en los principios establecidos ahí, nosotros vamos a ser bendecidos. En otras palabras, mi hermano, aquí vimos el nombre de Eleazar. Hace miles de años ocurrió esto. Aún se habla de él. Y hay otros nombres también ahí. Pastor, perdón, ¿podría repetirme el significado del nombre de Eleazar, por favor? Dios ayuda de Dios. Ayuda de Dios. Eleazar era un hombre que confiaba en el Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, el Señor lo que quiere es así como estos varones, que el día de mañana, cuando vengan sus generaciones pasadas, vengan sus nietos, sus bisnietos, digan, había un varón llamado Vicente González que transformó la historia de nuestras generaciones, que aprendió a decirle no a las cosas del mundo y sí a las cosas de Dios. Había un varón llamado Freddy que transformó las generaciones. Había un varón llamado Alfredo que transformó las generaciones. Había un varón llamado William que transformó las generaciones. Había un varón llamado Patricio que transformó las generaciones. Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque la maldición va de generación en generación, hasta la cuarta, tercera y cuarta, dice. Pero cuando llega uno que rompe eso, acarrea bendición para 1000 generaciones, para 1000 generaciones. Mira, hermano, este Adulam, este lugar de refugio, este lugar donde se arma para poder combatir afuera, es de gran bendición. Hoy hemos aprendido 3 puntitos súper importantes. Caminen esos puntos. No descuide la palabra. No descuide su confianza en el Señor. Y empiece a honrarle. Y usted va a ser bendecido. Y su nombre quedará marcado en los anales de la historia. Aleluya. Amén. Y las mujeres también son valientes, son guerreras, son fuertes. Aunque venga la adversidad, firme con mi Padre. Aunque venga el dolor, firme con mi Padre. Aunque vengan las malas noticias, firme con mi Padre. Y Él se glorificará, porque Él es un Dios que cumple sus promesas. A no desmayar, mis hermanos. A no regresar para atrás.
por mi parte, cumpla estos 3 pasitos. Y después nos estaremos gozándonos, contando las historias de cómo Dios se ha glorificado, o los testimonios, como sabemos decir. El testimonio de que Dios está haciendo algo. Cuando vengan los problemas, empiece a gozarse, hermano. Aunque le digan loco, no importa. Quien se va a glorificar en mi vida va a ser el Señor. Amén, gloria a Dios. Yo por eso tengo en mi volqueta: la honra y la gloria es para Cristo. Siempre todo es para Él. Le invito a que se ponga en la planta de sus pies y le dé una palmada, una alabanza de aplausos al Señor. ¡Amén! Para terminar, estos hombres tenían una actitud de leones. Así es como debemos de ser nosotros. De confrontar los problemas, de aprovechar esas grandes oportunidades y estar firmes confiando en el Señor, en esa palabra bendita de nuestro Abba que nos ha dejado y que hasta el día de hoy nos sigue llevando a la victoria. Por eso el Señor Jesucristo decía: seguidme en pos de mí. Porque cuando yo le sigo a Cristo, la victoria está garantizada. Así es que el Señor les bendiga, que tengan una semana de mucha bendición, que caminemos en esas promesas, y quiero que sepan que les amamos mucho en el amor del Señor. Amén.